Nuestra vida está completamente en las manos de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén y amén. Muy bien, este pasaje de Marcos capítulo 1 nos dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y allí en la sinagoga tenía resistencia de los principales sacerdotes, tenía resistencia allí de los fariseos por todas las cosas que él enseñaba. Y la gente decía, ¿quién es este que enseña con tanta autoridad? La autoridad, una autoridad distinta a los de los fariseos. Y dice que al terminar allí, después de las enseñanzas que tuvo, donde hubo también una sanación, una liberación, él se viene a la casa de Simón Pedro, y allí se encuentra que la suegra de Pedro está enferma. Y es muy interesante porque allí vemos una obra milagrosa que Dios hace, que nuestro Señor Jesucristo hace en favor de la suegra, pero también en favor de aquellos que le servían, como era el mismo Simón Pedro. Y allí el Señor se acerca a la mujer y le da la sanación. Porque dice el versículo 29, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vemos cómo el Señor Dios Todopoderoso tiene completamente la soberanía de todas las cosas. Y es al Señor, claro, al único Dios a quien debemos presentarle siempre nuestras súplicas, siempre nuestro ruego, contarle toda nuestra vida. Dice que le hablaron de ella. Es decir, le dijeron cómo la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Y toda nuestra vida siempre debemos dedicársela al Señor y presentársela al Señor en oración. También debemos a nuestro Señor Jesucristo presentarle nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos, las personas que están cerca de nosotros, que tienen enfermedades, que tienen dificultades, que pasan por algún tipo de angustia. Siempre debemos de presentarles a nuestro Señor Jesucristo y de esas vidas de estas personas entregárselas en las manos del Señor, porque Él tiene misericordia. Y si le oramos a Él con una verdadera fe, si le presentamos a estas personas creyendo que Él puede hacerlo, Él obrará en estas personas. Y es muy importante porque sabemos que muchas personas vienen delante del Señor y muchas personas buscan al Señor, pero ¿para qué le buscan? Y vemos que en principio muchas personas le buscan solo, ¿para qué? Para el milagro. Si leemos del versículo 32 en adelante, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ante las señales milagrosas que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, le trajeron muchas personas. Y dice la palabra que muchas personas fueron sanadas de sus propias enfermedades, o muchos que estaban endemoniados les fueron quitados, expulsados los demonios que ellos tenían. Ahora, uno puede preguntarse, ¿y qué pasó después con estas personas? El texto bíblico no nos enseña, pero otros pasajes sí nos muestran cómo muchas personas después de ser sanadas abandonaban a Jesucristo, ya no le seguían.
Nos podemos acordar del pasaje bíblico que nos narra cuando el Señor sanó a 10 leprosos. Y dice que yendo de camino de ellos, porque Jesús así les mandó que fueran a presentarse delante de los sacerdotes, en el camino fueron sanados. Y solo uno se volvió para darle la gloria a Dios, para postrarse delante del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para darle las gracias, adorarlo y alabarlo. El resto simplemente se fueron sanados a seguir sus vidas. Y también esto sucede mucho en nuestros tiempos y es algo que debemos de tener muy presente. Claro que debemos presentarle a nuestros enfermos delante del Señor, pero también es importante que nosotros sirvamos como esas herramientas que el Señor quiere utilizar para que las personas no solamente obtengan la sanación, sino el conocimiento de la verdad y por gracia y misericordia la salvación. Que las personas no solamente conozcan que hay un Dios que puede sanar, sino que hay un Dios que necesitamos y es necesario que nos acerquemos a Él para la salvación. Una salvación que no se puede comprar, una salvación que no se puede negociar, una salvación que no podemos transar ni hacer muchas cosas para que Dios nos permita entrar en su reino. Sabemos que es imposible. Pero ese Dios que tiene misericordia para levantarnos y quitar de nosotros una enfermedad, es el mismo Dios que ha enviado a su Hijo ¿para qué? Para rescatarnos de la muerte eterna y llevarnos delante de sí mismo. Entonces, cada vez que oramos por una persona, siempre oramos para sanación de su cuerpo, pero oramos también para la salvación de su alma. Y si la persona todavía está consciente, es responsabilidad de nosotros enseñarles, hablarles de Jesucristo, hablarles de la salvación eterna, hablarles del perdón de pecado, de lo importante del arrepentimiento, de lo importante que es reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y por eso siempre oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y cada vez que Dios hace un milagro, cada vez que el Señor obra por misericordia en nosotros, debemos de darle solamente a Él toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, a Él y a nadie más. Porque recordemos que ya no hay mediadores, ya no hay intercesores como lo eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Un sacerdote entraba al lugar santísimo en representación de todo el pueblo que quedaba afuera de las cortinas y este sacerdote presentaba sacrificio por sí mismo y por el resto del pueblo. Ya no hay necesidad porque Jesucristo presentó un sacrificio por el pueblo, porque por sí mismo no era necesario, ya que Él nunca cometió pecado. Pero Él presentó el sacrificio perfecto que fue entregar su propia vida. Y se rompieron justo cuando Él muere ese velo, esas cortinas que estaban allí atrás del lugar santísimo, del cielo a la tierra. Es decir, ya nosotros podemos entrar directamente delante del Padre a través de Jesucristo. Y no hay otro mediador, ni para sanaciones, ni liberaciones, ni mucho menos para salvación. Por eso debemos enseñarle a la gente, porque sabemos que la tradición, que por muchos años viene enseñando cosas no bíblicas de que se le puede pedir a un santo, y entonces ellos mismos determinan que X santo es el santo que sana, es el santo que cura una u otra enfermedad, o es el santo que es propicio para un buen empleo. No, no es posible, no lo hay. Solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo, el mismo Dios entre nosotros. Y todo esto, ¿de dónde lo obtenemos? De las Sagradas Escrituras. ¿Y quién nos da la sabiduría? El Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros estemos orando por una sanación de una persona, por una liberación, por cualquier situación que se esté viviendo personal o familiar o con alguien conocido que nos buscan y nos dicen, mire, por favor, acompáñenme en oración. Debemos de decirle, claro que sí. Vamos a orarle al Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Claro que sí, vamos a ir delante de nuestro Señor Jesucristo a suplicarle que Él tenga misericordia, porque Él tiene misericordia si delante de Él nos postramos humillados verdaderamente y creyéndole solamente a Él y a nadie más. Porque vemos también tristemente, muchas personas nos dicen, miren, acompáñenme en oración y claro que lo hacemos, porque la misericordia es de Dios y Él es el que se apiada de toda persona. Pero muchas personas, por un lado,
nos dicen a nosotros que les acompañemos en oración o que oremos por ellos, pero por otro lado están pidiéndole a otros dioses, dioses falsos, pero están detrás de ellos. Entonces no hay una verdadera armonía, no hay una verdadera conciencia, no hay un entendimiento de que solo a Dios se le pide y a nadie más, solo al Padre en el nombre de Jesucristo, directamente a nuestro Señor Jesucristo, como vemos en el pasaje, que le llevaron muchos enfermos, muchos endemoniados y muchos fueron sanados. Y todo es potestad y dentro de la soberanía de Dios. Porque si vemos el texto, no dice que todos fueron sanados, dice que muchos fueron sanados. ¿Y por qué es interesante hacer este énfasis en el pasaje? Porque muchas personas por las que oramos, quizás no les veamos la sanación de su cuerpo y quizás incluso mueran a raíz o por causa de la enfermedad que tenían. Es soberanía de Dios, es determinación de Dios y solamente Él decide a quién sana y a quién no sana. Pero quizás muchas personas también, y sabemos que muchas personas han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador antes de la muerte. Y podríamos decir que son personas que les sucedió lo mismo que aquel hombre allí en la cruz, cuando Jesús estaba colgado en el madero, en la cruz del Calvario. Nos habla que al lado izquierdo y derecho habían dos ladrones y uno de ellos a última hora lo reconoció a él como Dios, como el Mesías, como el Rey de Reyes, y por eso él fue perdonado y él fue llevado al reino de los cielos. El otro, que tenía las mismas posibilidades antes que buscar a Jesucristo y pedirle perdón, suplicarle, ¿qué hizo? Sabemos que renegó contra él. Esto es lo que debemos enseñarle a las gentes, a las personas. Si por gracia nosotros hemos recibido este conocimiento y de la misma manera lo entregamos gratuitamente, no para buscar un reconocimiento para nosotros, sino para que la gente se quede con Jesucristo, busquen a Jesucristo y estén siempre con Él. Y siempre enseñarles a las personas que hay que darle gracias a Dios. Pero no simplemente, ay, sí, gracias a Dios, como una expresión que se nos volvió rutinaria, sino con conciencia, entregándole nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, derramando nuestro ser. Dios, gracias por tantas maravillas que has hecho. Y cuando es una sanación, por haberme sanado de esta sanación, por haberme dado, Señor, o haber respondido a las peticiones que mi corazón tenía delante de ti. Gracias, Señor, porque has salvaguardado la vida mía, la de mis hijos, la de mi casa. Pero ¿qué viene después de la sanación? ¿Qué viene después de la liberación? ¿Qué viene después de que pasa esa obra milagrosa? Porque si sucede que buscamos al Dios que hace milagros, lo buscamos solamente para que nos sane, para que nos libere, para que nos dé el favor que estamos pidiendo y luego nos olvidamos de Él, estamos en graves problemas delante del Señor. Porque hay veces pensamos, y es algo que se volvió común en el mundo, y es que pensamos y hay una creencia falsa de que Dios tiene obligaciones con nosotros. No importa cómo esté llevando mi vida, yo le pido a Dios y Él me tendría que sanar, Él me tendría que restaurar, Él me tendría que liberar de las cosas que le estoy pidiendo. Dios no tiene obligación con nadie. Nosotros sí, delante del Señor, de escuchar su voz y ponerla en práctica, hacer vida su palabra en nosotros. Y si vemos qué fue lo que pasó con la suegra de Pedro. Vemos al principio, le leíamos en el versículo 31, dice que ella se levantó, dice que él la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué pasó? Y ella le servía. Ahí al final del versículo 31. Y ella le servía. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios ha hecho esa obra milagrosa, sanadora, que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que nos está dando el pan nuestro de cada día, que nos está librando en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, eso tiene todo un propósito y es que nosotros nos acerquemos a Él para adorarlo, para engrandecer su nombre, para testificarlo en medio de más personas, en medio de nuestra familia. No podemos quedarnos callados. Dice que ella le servía y nosotros estamos llamados a servirle a Dios. ¿Cómo podemos nosotros servirle a Dios? De muchas maneras, pero la principal es enseñando a otros el Evangelio. Muchas personas ayudan, sirven a Dios en las diferentes iglesias o comunidades, ayudan
sirven a Dios ayudando a la gente. Entonces, por ejemplo, son los encargados de organizar el salón y lo mantienen impecable. De tal manera que cuando llegue la asamblea, cuando lleguen los hermanos, encuentren todo organizado, todo en su sitio, para que no hayan distracciones y todos estemos pendientes a la palabra de Dios. Otras personas ayudan en haciendo las obras de misericordia a las cuales estamos llamados todos aquellos que hemos sido salvados por gracia. Dios preparó unas obras para que las hiciéramos. Y muchas personas utilizan ese don y ese talento para ir y compartir con muchas personas un alimento. Pero no es solo llevar el alimento, sino sentarse con ellos a darle gracias a Dios, para que ellas personas entiendan que esa ofrenda que están recibiendo es algo que reciben de parte de Dios y que a Dios se le da la gloria y que deben ellos, como todos nosotros, cada vez buscarlo más y más a nuestro Dios a través de la lectura bíblica, a través de la congregación, a través de la oración. De esta manera podemos servir a Dios, es decir, no podemos nosotros quedarnos con la bendición sin escuchar el llamado a servirle a Dios. Estamos llamados a servirle. Y ese servicio no es para que Dios nos salve, no. Recordemos que esto es porque comprendemos que Dios ya nos salvó, ya somos salvos por gracia y ahora no nos preocupamos qué tengo que hacer para que Dios me salve, sino nos preocupamos qué hacer para que Dios sea conocido en medio de más personas. Yo quiero que a Dios lo conozcan mis vecinos, yo quiero que a Dios lo conozca mi familia, yo quiero que a Dios lo conozcan en mi trabajo. Claro, si Él nos está bendiciendo, somos sus siervos y estamos llamados a obedecerle. Sabemos que muchas personas reciben el milagro, como lo dijimos, y se van. Y muchas personas, por causa del desconocimiento de que quien hizo la obra es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, entonces, claro, ¿a quién le dan las gracias? Le dan las gracias a cuanto le pidieron. Es decir, algunos le pidieron a una imagen, algunos le pidieron a otro Dios falso, algunos le pidieron a una virgen o a un apóstol, algunos le pidieron una gran cantidad de creencias. Y Jesús nos llama a que le creamos a Él. Jesús incluso tenía discusiones con los fariseos, porque ellos no le creían. Y Jesús les dice, no me creen a mí, pues crean por las obras, por lo que están viendo, es el llamado que nosotros tenemos. Si Dios está haciendo tantas obras maravillosas, pues es el momento de reconocer que es Él y solamente Él. En Juan 10, 37 y 38, Él, hablando con los fariseos, hablando con los judíos allí, que tenían resistencia para escuchar la palabra de Dios, ellos allí no creían que Jesucristo era el Mesías. Y cuando Jesucristo enseñaba con tanta autoridad, ellos se oponían. Incluso en muchos instantes quisieron apedrearlo, porque él decía claramente que él era el Hijo de Dios, con todas sus enseñanzas. Y viene entonces en este pasaje, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Es decir, la forma de nosotros llegar a Dios, la forma perfecta o correcta que nosotros deberíamos acercarnos a Dios es porque leemos las Escrituras, porque sabemos que es palabra de Dios y le creemos, porque es el mismo Jesucristo el que nos está hablando a través de las Escrituras. Pero si aún hay resistencia, si aún hay resistencia en algunas personas que nos escuchan, que nos ven, si hay alguna resistencia en nuestra familia, en nuestros amigos, que todavía no le creen a la Biblia como la suprema autoridad, en la palabra completa de Dios para nosotros, pues que le crean a través de las obras milagrosas que Dios hace. Es más, en el libro de Romanos, allí nos cuenta Pablo que la misma creación testifica de la grandeza de Dios. Es decir, si nosotros vemos todo lo que Dios ha creado, si vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pues a través de estas obras creámosle a Dios. Y allí, ¿qué es a dónde nos quiere llevar nuestro Señor Jesucristo? A que Él es el mismo Dios. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único y el mismo Dios verdadero. Y Él nos está llamando, nos está invitando a que le
creamos. Y entonces si hay personas que han recibido ese milagro, esa sanación, no le busquen por otro lado, no busquen ni traten de desvirtuar ese poder de Dios, sino que creámosle a Dios y glorifiquemos su santo nombre. Porque al final, si nos desentendemos de darle la gloria a Dios y nos apartamos, nos vamos simplemente con el milagro porque ya recibimos lo que queríamos y nos volvemos al mundo, tendremos problemas al final de los tiempos. Y esto es lo que el mismo Señor Jesucristo les enseñó en Mateo 11. Mateo 11 del 20 al 24 dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice el texto. Mateo 11 del 20 al 24. Dice, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén y amén. Vemos entonces la exhortación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en primera instancia a aquellas personas y aquellas ciudades, aquella sociedad donde más milagros se habían hecho. Y dice que el Señor, versículo 20, dice, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Viendo tanto poder, viendo tanta soberanía celestial en medio de ellos, aún así no se arrepintieron, y es lo que el Señor está demandando. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Vemos las obras, las maravillas, la creación de Dios, y aún así esto no nos llama la atención para buscar a ese Dios tan poderoso. Aún así no nos doblamos nuestra cerviz, nuestra rodilla y nos postramos delante de Él para darle gracias por habernos visitado. Desde lo alto vino el mismo Dios y se hizo hombre para enseñarnos la verdad. Él mismo testificó de su grandeza y nos está llamando para que le conozcamos. Y dice que si esto hubiera sucedido, si estos milagros hubieran sucedido en Tiro y en Sidón, que fueron dos ciudades, los conocemos más en el libro de Amós y sabemos que ellas existieron, tuvieron algún vínculo, algunas transacciones con el mismo rey David o con el rey Salomón. Y ellas en su momento habían hecho unos pactos con Israel que después quebrantaron y después quisieron levantarse contra Israel y hacerlos a ellos sus esclavos. Pues si ellos hubieran visto las señales milagrosas del Dios de Israel en medio de ellos se hubieran arrepentido. Eso es lo que está diciendo Jesucristo allí en este pasaje. Y el pueblo, su propio pueblo, porque estas ciudades de Tiro y Sidón, esta sociedad de Tiro y que habitaba en Tiro y Sidón, eran distintos al pueblo de Israel, eran ciudades o eran sociedades paganas. Y si estas sociedades paganas hubiesen escuchado el poder de Dios y la manifestación de poder del mismo Dios en medio de ellos, ellos le hubieran creído a Dios. Ahora el pueblo escogido de Dios les está diciendo Jesús, no lo reconoce, no está aceptando al mismo Mesías que Dios ha enviado y no está viendo esas obras milagrosas que nadie más había hecho. Los pasajes, los evangelios nos enseñan, la Biblia nos enseña que Jesucristo hacía milagros que nadie más nunca había hecho, que nadie
por ejemplo, nos cuenta de una persona que nació ciego y nunca a través ni de los profetas ni de ningún sacerdote se había hecho un milagro de que una persona que hubiese nacido ciega tuviera la vista. Y allí se veía el poder de Dios y muchos en la sociedad decían, verdaderamente este tiene que venir de Dios, porque nunca se había visto antes. Pero ¿qué hacían los fariseos, los contradictores? Desvirtuar todo para que la gente no se fuera tras Jesucristo. Pues nosotros no debemos de dejarnos arrastrar por la sociedad, no debemos dejarnos arrastrar por lo que la gente del común dice, sino centrarnos en lo que dice la palabra de Dios y creerle verdaderamente a Él. Si alguien quiere buscar cómo contradecir la palabra de Dios, pues siempre va a encontrar un pero es un pero que lo va a alejar de la palabra de Dios, de la sanación, de la liberación y principalmente de la salvación. Pero si nosotros verdaderamente creemos en Dios, nos centramos en lo más importante y es que es Dios en medio de nosotros quien nos está hablando. Y dice el texto, dice que al final, dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Le está diciendo, ¿para quiénes? Para los incrédulos. Es decir, esta ciudad o estas personas que vieron en Tiro y Sidón, el día del juicio final serán castigados, pero será aún peor el castigo para aquellos que, teniendo la oportunidad o que tuvieron la oportunidad de conocer la soberanía de Dios, sus milagros, su poder en medio de ellos, le rechazaron. Y esto está directamente para los que aún se resisten en recibir el Evangelio y son incrédulos. Para los incrédulos que hoy escuchan la palabra de Dios a través de muchas formas, de muchas maneras, aún se resisten, vendrá un castigo que será muy fuerte, será muy duro, porque estarán en el Hades, realmente dice la palabra de Dios. Porque miremos la segunda parte que el Señor Jesucristo compara, y es Capernaum. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio, nuevamente, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum en tiempos de Jesús, digamos que era el lugar donde normalmente Jesucristo vivía o permanecía más tiempo. Era como su casa o su centro de operación. De ahí se iban a las diferentes ciudades, a Jerusalén y a todas las aldeas de su alrededor y volvía allí. Entonces, donde sucedieron una gran cantidad de milagros y donde vieron el poder de Dios más de cerca fue en esta ciudad. Pero fue una ciudad que se creía muy fuerte porque era una ciudad que tenía mucho comercio, una ciudad que se creía muy importante y mejor entre todas las ciudades. Pues resulta que el Señor les dice, ¿acaso serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. ¿Qué es el Hades? El lugar de los muertos. Porque ellos tuvieron delante de sí en persona al mismo Dios. El Mesías, el Cristo estuvo delante de ellos y no se arrepintieron. Y lo que el Señor nos está diciendo es en el pasaje, mire, no solamente el milagro, es tiempo de que nos arrepintamos, es tiempo de que le reconozcamos a Él como el único Señor y Salvador, y es tiempo de que le creamos postrándonos delante de Él y adorándolo, viviendo para Él, una vida nueva a partir de esa fe verdadera, una nueva vida para glorificarlo. Porque vendrá el día del juicio. Y vendrá el día del juicio. Este juicio sabemos que está hablando del gran trono blanco, que es donde se juzgarán las naciones y se juzgará toda persona incrédula. Allí no vamos a estar los creyentes, sino que allí van a estar todos aquellos que aunque vieron señales, aunque vieron milagros, aunque escucharon la palabra de Dios, aunque estuvo muy cerca de ellos una iglesia cristiana de sana doctrina, siempre la menospreciaron, siempre la echaron fuera, siempre se burlaron de ella. Y no se burlan de una iglesia, no se burlan de personas como nosotros que somos pecadores, sino del mismo Dios verdadero. A quien rechazan es al mismo Salvador, a Jesucristo, Dios y Rey. Sodoma, sabemos que fue destruida
y fue destruida por su pecado y fue destruida a fuego. Y sabemos que al final todas las personas, los no creyentes, los incrédulos, los que se denominan ateos, todos los que rechazan el Evangelio, todo aquello que no crea en Jesucristo, será echado allí al lago de fuego. Y será aún peor el castigo para estas personas que lo que sucedió en su momento con Sodoma. Vemos la severidad de las palabras de Dios que como tales deben ser enseñadas. Porque vendrá un día de juicio, vendrá un día para que todas las naciones, y esto lo hablan mucho los profetas, todas las naciones se presenten delante de Dios. Nosotros los creyentes, si somos verdaderamente creyentes, si hemos sido renovados por la palabra de Dios, si nuestra fe está única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, quien es el que nos lleva delante del Dios el Dios Padre Todopoderoso, nosotros no pasaremos por este juicio. Nosotros antes de que suceda esto estaremos ya en la presencia de Jesucristo y estaremos nosotros en su tribunal. Pero ese tribunal será ¿para qué? Ese tribunal será para que sean calificadas nuestras obras después de que recibimos la salvación. Es decir, si recibimos la salvación, si recibimos la sanación, si recibimos la liberación, ¿qué hemos hecho o qué hicimos al servicio del reino de los cielos? ¿En qué o a qué dedicamos nuestra vida, o en qué gastamos nuestra vida? ¿Para servir a Dios como lo sirvió la suegra de Pedro? Estamos al servicio de nuestra deidad, la divinidad de nuestro Dios. Él es nuestro Dios, el santo de santo, santo, por siempre, 3 veces santo. Y a Él, nosotros como creación suya, estamos llamados a adorarle. Entonces vamos concluyendo qué es lo que el Señor nos regala esta tarde. Primero, claro que sí debemos de llevarle todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades a Jesucristo nuestro Señor. Y orar por nuestros enfermos, orar por las necesidades que tenemos, orar para que Él nos ayude y nos aconseje cómo salir de las dificultades. Y si estamos nosotros en un momento de tristeza, cómo salir de allí a través de su palabra que nos enseñe. Y saber y entender que Él es el único que puede obrar en nosotros con bendición. Él es el único y no hay otro Dios, solamente es Él. Si estamos en tribulación, ese tiempo pasará y lo pasaremos con Él. Aún dentro de la tribulación de estos tiempos difíciles, pasaremos con Él al otro lado. Segundo, cada vez que recibamos la bendición de Dios, debemos siempre reconocer que viene de Dios y de nadie más. Que no es que hemos sido de buenas porque tal persona nos ayudó para un mejor empleo. No, es porque Dios, obrando en gracia y misericordia, nos ha abierto nuevas puertas. Porque Dios ha obrado en misericordia para que una persona salga bien de una cirugía. Porque Dios ha hecho una obra milagrosa para que tumores desaparezcan del cerebro, del cuerpo, de cualquier lugar que tenga infectada a la persona, que es el único Dios que tiene ese poder. Si estamos orando para la liberación, porque hay un espíritu inmundo que está obrando en un familiar, en un amigo, un conocido, en un hijo, pues oramos al Señor para que esa persona sea liberada de ese espíritu inmundo. Y siempre la gloria es para nuestro Dios. No tenemos poder, el poder es de Dios. Y si estamos de pie es porque Dios nos sustenta con su gracia y misericordia. Y esto debemos enseñarle a las otras personas, que cuando reciban el favor, que no busquen a nadie más, sino que miren al cielo, que cierren sus ojos y se postren delante de Él y le den gracias a Dios, que siempre lo reconozcamos en medio de la sociedad, a Dios, y que las personas aprendan a conocerle. Tercero, que le podamos servir a Dios como lo hizo la suegra de Pedro. Después de que hemos sido sanados, liberados y que ahora tenemos conocimiento, ¿qué es lo que Jesucristo pedía? Un arrepentimiento. Pues nos arrepentimos de esas malas obras, de esa mala vida que llevábamos y venimos delante del Señor. ¿Para qué? Para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo. Después del arrepentimiento, cuando Dios nos da ese entendimiento de que a través de Jesucristo hemos sido perdonados, somos sus siervos. Con esa libertad que Él nos ha dado, trabajamos para Él en libertad. Cuarto, tenemos que saber que al final van a haber unos juicios.
un juicio. El juicio del gran trono blanco. Allí toda la persona no creyente, todo incrédulo, toda nación, toda familia que no haya recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, tendrá que presentarse allí. Y será presentados para juicio y para un castigo. Y sobre esto es importante que también enseñemos. Está el amor de Dios y su misericordia. Y está su justicia, que también son atributos en la misma línea de santidad y deidad que Él tiene. Por eso es tan importante que todos conozcamos el Evangelio, que nos arrepintamos como Él pedía en silicio y ceniza, es decir, despojándonos de todo orgullo, de toda vanidad, de pensar que tenemos derechos delante de nuestro Dios y postrarnos para adorarle siempre con gratitud. Exaltemos a nuestro Dios y entendamos que de Dios es toda nuestra vida, que toda nuestra vida está completamente en las manos de Dios. Amén y amén.